en el libro de Números. Números en el capítulo 13. Hemos estado ahí viendo la secuencia de los acontecimientos que el libro de Números nos da en esta historia del pueblo de Israel. Por supuesto, aunque todo fue dicho ahí al pueblo de Israel, es de aplicación para la iglesia también. Y siempre tenemos que hacer esa distinción, que no necesariamente todo lo que se dice aquí nos fue dicho a nosotros, pero sí es para bien de nosotros estudiar toda la palabra de Dios. Y ese pasaje yo le he intitulado a partir del capítulo 13, la murmuración se convierte en catástrofe. Así le he intitulado a esto. El pueblo de Israel había sido rebelde al murmurar. Y nosotros ya vimos que murmuraron porque no les gustaba el maná, no les gustaba que Moisés fuera el jefe de la teocracia, y ellos siempre estaban murmurando y apenas tenían unos meses de haber salido de Egipto. Allá en Egipto sufrían látigo, pasaban hambres, solo exigencias, muerte de parte de los faraones contra ellos. Aquí estaban en la libertad y posiblemente la comida no era tan variada, pero estaban comiendo y estaban en la libertad y ninguno los estaba golpeando para que trabajaran. Iban hacia la tierra prometida. Pero en este capítulo 13, el pueblo de Israel rechaza la tierra prometida también. Y blasfeman contra el Señor. Aquí ya se fueron más lejos. Ya no hablaron solo contra Moisés y contra la comida, sino ahora ya hablan hasta contra Jehová. Y rechazan la entrada a la tierra prometida. Miren, hermanos, qué inconformidad de las personas. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta, nosotros decimos, de verdad, Israel era un pueblo rebelde. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo muchas veces, porque no estamos contentos con lo que Dios nos da. Debiéramos estar contentos. ¿Para qué estar con tanta cosa? Y eso ocurre no solo en la iglesia, que a veces hay descontento, ocurre en los trabajos donde también uno no está contento y en la vida diaria. A veces no está uno contento con la casa que tiene, no está contento con lo que tiene. Es una insatisfacción y francamente es una gran enseñanza de que la murmuración se puede convertir en una catástrofe si uno no entiende al Señor. En este pasaje yo veo que se comienza con la falta de confianza en Dios. Eso vamos a ver en los primeros versículos. Luego veo que el pueblo de Israel, la catástrofe viene cuando se promueve el desánimo y la rebeldía también, porque a veces uno se da a la tarea de promover el desánimo. No solo está uno descontento, sino que quiere que los demás estén descontentos también. Y qué tristeza eso, que uno haga semejantes cosas. Y ocurre mucho en las iglesias. A alguien no le gusta algo y empieza a decirle a los demás que a él no le gusta para que a los demás no les guste tampoco. Y entonces esto es camino a la catástrofe. Y la iglesia va a seguir adelante, pero la catástrofe la va a tener uno. Y por eso Dios nos habla en su palabra. Y veo que se puede salvar de la catástrofe a los que son fieles. A los que aunque oigan murmuraciones no hacen caso, sino siguen adelante sirviendo al Señor. Y aunque sea cierto que hay problemas, la persona no tuerce su propósito de amar, servir y obedecer a Dios. Es que a veces cuando uno oye algo, que a alguien no le gusta algo, o que alguien no está de acuerdo con algo, ya se pone uno a hacer partido también. Yo creo que uno no debe hacer partido. Uno lo que tiene que hacer es seguir con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no oír las murmuraciones. Y puede ser que si hay problemas, hay que resolverlos. Si hay falta de algo, hay que ver cómo se consigue. Pero no estar uno murmurando, porque va a parar en una catástrofe. En eso va a parar.
Entonces, con toda esta enseñanza, hermanos, realmente Dios nos está advirtiendo y formando nuestro carácter. Y vamos a orar antes de seguir. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Solo el hecho de ver el bosquejo de lo que tú dices aquí para nosotros es una bendición. Y quisiéramos, Padre, que al entrar a los detalles aún veamos más y que tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, moldees nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro ser, y que en nosotros lo que se manifieste sea la vida de Cristo. Señor, no permitas que nosotros hagamos nuestra propia voluntad y que quizás hasta por orgullo no queramos cambiar nuestras actitudes, sino que nos humillemos delante de ti y que hagamos propósitos de vivir haciendo lo que te agrada a ti y no lo que es nuestro gusto. Bendícenos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está actuando para modelar nuestra vida, la cual ponemos en tus manos. Y esa meditación también que nos guíes en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces el capítulo 13, hermanos, del libro de Números. Ya hemos dicho que la murmuración se convierte en catástrofe, es lo que vemos aquí. En el versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y lo que quiero es que veamos un detalle aquí, porque a veces las traducciones nos dicen algo que es fiel y es bueno, pero no nos dan todo el perfil de lo que la Biblia nos quiere decir. Esta expresión dice, envía tú. Esta palabra, realmente en hebreo, es una forma que la debemos entender, es la expresión shelach leja. Así se dice en hebreo. Y en español uno no puede darse cuenta de eso. Cuando Dios dice envía tú, está diciendo envía para ti. Y le está diciendo, si deseas enviar espías, hazlo. Eso no lo entiende uno cuando solo lee en español. Aquí parece que es Dios el que toma la iniciativa de enviar espías. Pero en hebreo está dando a entender el texto que él le dice, si quieres, envía. Porque Dios no necesitaba que ellos enviaran espías. Él sabía a dónde los llevaba, a la tierra que fluye leche y miel, y eso fue lo que les había ofrecido. A Abraham le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y de todos modos se las dio, aunque esta generación la rechazó. Pero esta generación fue la que quería que se mandaran espías a ver cómo era lo que Jehová les iba a dar. Pienso que hasta eso era pecado. Estar diciendo, ¿qué nos irá a dar el Señor, hermanos? Lo que Él nos quiera dar es lo mejor. Pero a veces uno dice, primero quiero ver qué es lo que me va a dar. Si Él fuera un hombre, entonces yo sí quisiera ver qué es lo que me va a dar. Pero es Dios. Si yo dijera, bueno, en el cielo a saber qué tendrá Dios, quisiera ir a ver antes de irme al cielo. Sería loco estar hablando así. Lo que Él tenga allá será infinitamente mejor que lo que tiene aquí, y además es lo mejor porque es nuestro Dios, y todo lo hace obrar Él para bien de los que le aman. Entonces, ¿por qué todavía están preguntando qué va a haber? Ahora, ustedes pueden comprobar, no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 1:22, ustedes pueden darse cuenta, ahí en ese versículo, que fue el pueblo el que sugirió esto, porque no creyeron a la palabra de Dios. Él dijo que allá había una tierra que fluía leche y miel. Y algunos hasta malinterpretan eso, pero piensan que a borbotones salía leche del suelo y miel. No se dan cuenta el sentido figurado que tiene eso. Que ahí había mucho pasto para que las vacas comieran bien y tuvieran bastante leche. Y que había viñedos, había uvas de donde se iba a sacar vino. Ellos no se daban cuenta de eso. Y les digo eso porque hasta en medios universitarios, en campos donde se trabaja la literatura, gente para diciendo esas cosas. Pues por supuesto, he visto personas que interpretan muy bien también en la universidad.
Pero hay gente que se burla. Miren, la Biblia habla de una tierra así, así, pero es porque a la Biblia no la quieren. Por eso le encuentran tantos defectos. Pero hay que interpretar. Ahora, Dios había dicho que ahí había leche y miel, que ahí había abundancia. Entonces, ellos debieron haber ido felices y si Dios dijo, entren, debieron haber entrado, pero no lo quisieron hacer. Antes mandaron espías. Entonces, la murmuración y la catástrofe a donde ellos fueron a parar comienza por la falta de confianza en Dios. Cuando uno empieza a murmurar es porque no tiene confianza en Dios. Si uno tuviera confianza en Dios, uno diría, el Señor va a arreglar esto de alguna manera. Pero uno se pone a hablar y hablar porque uno no tiene confianza en el Señor. O también, si hay que irle a decir algo a Moisés, decirle, mira Moisés, ¿por qué pasa aquí? No estamos de acuerdo. Pero no empezar a hablar por todos lados, porque así no se arregla nada. Y esas son las trampas en las que se cae siempre. Uno por no molestar a alguien no le dice las cosas. Y se las dice a 100 personas, pero no se las dice al que se las debe decir. Y el otro no sabe ni qué está pasando. Entonces evitemos la murmuración porque lleva a la catástrofe espiritual y a arruinar muchas cosas. Bueno, Dios permitió que fueran espías ahí y no mandaron a cualquier persona. Dice que mandaron a príncipes, o sea, a los hombres más capaces de cada tribu. Versículo 3 dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán. Ahí estaban, conforme a la palabra de Jehová. Ahora, esto de conforme a la palabra de Jehová significa conforme al permiso que dio Dios, diciendo, si quieres, manda. No era que era orden de Dios, sino, si quieres, manda. Ahora, dice el texto que eran príncipes. Si se mencionan ahí, no vamos a entrar a ver los detalles de esto, pero del versículo 4 al 15 se mencionan los 12 nombres de los 12 espías. De esos, solo 2 fueron fieles al Señor. Los otros 10 fueron infieles. O sea, hermanos, más del 80% era infiel. ¡Qué terrible esto! ¡Qué terrible! Que la mayoría siempre no es fiel. Y hermanos, Dios nos haga como Josué y Caleb a nosotros, fieles al Señor, fieles al avance de su obra, ayudar a que vaya adelante la obra, no estar molestando para que no avance la obra. Y solo con Josué y Caleb ya Dios hace mucho. Ahora imagínense que los 12 hubieran sido fieles. ¡Qué belleza! Pero con 2 personas que son fieles, el Señor hace grandes maravillas, aunque las demás no estén en buenas condiciones. Y quiero decirles, ellos eran siervos de Dios, y eran hijos de Dios, y no se condenaron, pero llevaron un gran castigo. Llevaron un gran castigo, y por culpa de ellos fue castigado todo el pueblo de Israel. ¿Queremos nosotros ser de esa gente que promueve el desánimo? ¿De esa gente que por culpa de uno se arruina todo? ¿O viene el castigo? Yo creo que ninguno debe querer ser así. Por eso digo, el Señor nos haga como Josué y Caleb. Pero en el versículo 16 vamos a leer, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Mencionan, ahí ya los hemos mencionado atrás de que ahí están. Pero quiero que vean este detalle porque sí es importante. Dice, estos son los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre Josué. Ya lo había hecho atrás, pero aquí está narrando que a él le cambió el nombre. De los 12 espías, a uno Moisés le había cambiado el nombre. Él se llamaba Oseas, que quiere decir él ayuda, pero le puso un nombre que es Josué, que quiere decir Jehová ayuda, o Jehová es el Salvador. Y ese nombre Josué es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Nun, el padre de Oseas, él le puso Oseas, pero por alguna dirección del Espíritu Santo, Moisés le cambió el nombre. Y a los otros no se los cambió, solo a él. A él le cambió el nombre y le puso Josué.
que puesto en griego es Jesús. Puesto en nuestro idioma es Jesús, es Josué. Pero eso fue una dirección del Espíritu Santo, por una razón. Porque cuando llegara el tiempo de ir a la tierra prometida 40 años más tarde, Moisés iba a morir y Josué era el que iba a entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Iba a ser el guía que los iba a introducir a la tierra. Y es interesante cuando uno lee el libro de Josué, empieza el libro de Josué, que ese libro se llama Jesús. Hay un libro del Antiguo Testamento que se llama Jesús, es Josué. El libro de Josué tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que era tipo del Señor Josué. Pero cuando empieza el libro dice, mi siervo Moisés ha muerto, le dice Dios a Josué. Ahora ve e introduce tú a esta gente a la tierra prometida. Y es maravillosamente el simbolismo, porque resulta que Moisés representa a la ley. La ley por Moisés fue dada, dice la Biblia, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Moisés representa a la ley que no puede meter a la tierra prometida a ninguno. En cambio, Josué representa al Señor Jesús, que Él sí es capaz de llevar a la tierra prometida a la gente. En otras palabras, la ley no nos da entrada al cielo, no puede entrarnos, pero Jesús sí nos da entrada al cielo. Entonces es un simbolismo maravilloso, de verdad, el que hay en todo eso. Es una historia, pero era típica. Entonces, por eso fue que Él le cambió el nombre a este espía. Él le cambió el nombre, porque ya estaba anunciando lo que Jesús habría de hacer posteriormente. Entonces, el texto nos presenta en el versículo 17, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Y en el versículo 18 dice, el 17 dice, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Ahora, todo esto se estaba haciendo no porque Moisés no creyera que la tierra era buena, sino para darle satisfacción al pueblo de Israel, que no solo lo había prometido Dios, sino que ahora había ojos que iban a ver. Los 12 príncipes iban a ir a ver. Y entonces ellos quedarían satisfechos de que Dios hasta permitió que fueran a ver. Pero todo esto se volvió problema, hermano. Y quiero decirles por qué. Porque el pueblo de Dios debe andar por fe, no por vista. El pueblo de Dios debe andar por fe. Así dice Pablo en 2 Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y cuánta gente para creer las cosas de Dios tiene que ver? Si no, no creen. Cuando el Señor reprendió a Tomás después de la resurrección, le dijo, Tomás, porque me ves, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, usted acostúmbrese a andar por fe. Yo me quiero acostumbrar a andar por fe. No tengo que ver cosas para creerlas en las cosas espirituales. En lo material sí hay que ver para creer, pero con las cosas de Dios hay que creer para poder entender. Por eso Jesús siempre insistió, ¿crees esto? Le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Yo soy la resurrección, ¿crees esto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es que hay que confiar en Dios. Y no estar uno queriendo ver para creer. Hay mucha gente que dice, mire, venga a esta iglesia porque aquí sí se ven milagros. Ellos quieren ver cosas. Yo no quiero ver nada, hermano. Yo quiero creer lo que dice la palabra. Así tiene que ser uno. Pero los espías fueron, porque un espía lo que tiene es que ir a ver. ¿Te das cuenta? Un espía va para ver. Y nosotros no tenemos que estar espiando nada de las cosas de Dios. Ya Dios las espió por nosotros. Él sabe lo que nos está dando. Pero hay mucha gente que es materialista y quiere mirar cosas. No, hermano, creamos. Y el Señor va a obrar. Ahora, dice, reconozcan y observen cómo es la tierra. Y el versículo 19, si la tierra es buena o mala, vayan a verlo. Y en el versículo 20, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Todo eso era lo que iban a ver. Y dice, si hay en él árboles o no.
y esforzaos y tomad cada uno fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice, esa palabra que le dice Moisés es, y esforzaos. Esa palabra significa anímense, esfuércense. Cuando regresen, dice Moisés, quiero que traigan un mensaje positivo, un mensaje de triunfo, un mensaje de que vamos a ir adelante a conquistar esa tierra. A eso los mandó. Esforzaos, anímense. Eso es muy necesario en la iglesia, esforzarnos, hermano. Animémonos, hermano, a seguir adelante. Animémonos a comprar terreno, a construir templos. Animémonos a evangelizar. Animémonos No, hermano, no sirve esta iglesia, hermano. No, hermano, eso no es lo que quiere el Señor. Porque si no, uno es de los 10 espías rebeldes. Uno tiene que ser de los siervos de Dios que van adelante a la perfección. No gente que está parando la obra. Y esto hay que verlo, está aquí. Y él le dice esforzados. Versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Lo que hicieron ellos fue que se dividieron en grupos. Y por supuesto, al ir en grupos, pasaron inadvertidos en la tierra prometida, porque nadie estaba esperando guerra o invasión ni nada por el estilo. Ellos entraron ahí y fueron y vieron y estuvieron 40 días ahí. Y después volvieron, pero cuando volvieron, dice, antes de volver, dice el versículo 22, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, 3 gigantes, hombres más o menos de unos 3 metros de altura, hijos de Anac. Pues eso fueron a ver ellos. Esos hombres enormes. Dice el versículo 23, llegaron hasta el arroyo de Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, lo cual quiere decir de que ese racimo de uvas era pesadísimo, para que le hayan atravesado un palo ahí arreglado para poder cargarlo en el hombro, entre 2. Era un racimo enorme de uvas. Y aún hasta le pusieron Escol a ese lugar, que quiere decir racimo. Que ahí tomaron el racimo. Ese es un símbolo del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Cuando alguien va a Israel, le muestran mucho ese cuadro, porque es la idea de que ahí es la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Y dice el versículo, vamos hasta el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y fíjense las palabras que dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Lo que prometió Dios no es mentira, están diciendo ahí. Ellos no podían negar que aquel lugar era fructífero, que era un lugar bueno para ir y vivir y que había comida. Eso es lo que más le interesa a uno de un lugar. Mas el pueblo, dice en el versículo 28, poniendo la parte negativa, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, vimos gigantes. Y menciona una serie de pueblos. En el 29, Amalek habita el Negev, el Eteo, Jebuseo, Amorreo, todos esos pueblos Dios había prometido vencerlos a Abraham. En ese momento ya se iba a cumplir que iban a vencer a esa gente. Pero ellos, en lugar de ver que era lo que Dios le había hecho, que iban a vencer, lo que miraban era obstáculo ahí. El enfoque, la atención de ellos estaba en los obstáculos, en los tropiezos, en lo malo que había ahí, según ellos. No tenían enfocada su vista en el Señor. Es decir, no importa lo que hay ahí de obstáculos, el Señor va a vencer todos los obstáculos. Así tiene que ver uno la vida espiritual. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice la palabra del Señor, así habla Pablo. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
Nosotros no tenemos que ser gentes que le tienen miedo a los obstáculos, porque no importa cómo sea el obstáculo, lo importante es cómo es el Dios que nos va a ayudar a vencer todos los obstáculos. Eso es lo que interesa. Pero uno siempre está viendo lo negativo. No, que esto no me gusta. Que esto tampoco. Hay 100 cosas buenas, hay miles de bendiciones. A eso no le ponemos atención. Solo a este detalle, al otro detalle, a esta espinita que hay aquí. ¿Por qué no nos sacamos la espina y seguimos viendo lo bueno que Dios nos ha dado? Pero siempre estamos negativos y solo viendo lo malo, en lugar de ir adelante a la perfección, en lugar de confiar que sí, hay ciudades fortificadas y hay gigantes, pero Dios va a acabar con todo eso para bendición nuestra. Así debemos ver. Pero así hablaron ellos. ¿Qué estaban diciendo? La conquista prácticamente, hermanos, es imposible. No se puede. Hay gigantes. Son más poderosos esos pueblos que nosotros. Y nuestro Dios, ¿cómo es? Si yo soy inútil, hermano, pero mi Dios no es inútil. Yo tengo debilidades, pero tengo un Dios que todo lo puede. Eso es lo que Él quiere que veamos. Y sí está bien ver los obstáculos, pero nuestra vista debe estar enfocada no en eso, sino en el Dios, en el guerrero divino, que es el que va a ganar la batalla. No somos nosotros. Eso, así tenemos que ver. Y dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Así habló Caleb. El nombre de Caleb es un poquito confusa la etimología, pero si es Caleb, que es la palabra hebrea, Caleb es perro. Eso es lo que significa, pero la idea es de que es un perro que da un aullido que asusta o un ladrido que asusta al enemigo. Y la palabra también se puede traducir intrépido. Eso es una de las maneras de traducir. Algunos dicen que es kol ev. La palabra hebrea, ev quiere decir corazón y kol quiere decir bueno, buen corazón. Entonces un poquito, por eso decía que hay que estudiarla mucho. Pero la idea, sea lo que signifique su nombre, se ve que era un hombre dispuesto a ir a la conquista. Que no era de los cobardes que estaban ahí, sino un hombre dispuesto a ir a la conquista. Y dice el texto, vamos luego, subamos luego, no dejemos esto para otro día, ya. Así habla Caleb. Y dice el texto en el versículo 31, mas los varones que subieron con él, o sea, los 10 espías cobardes, dijeron, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¡Qué terrible! Y fíjense, hermanos, una persona habla de ir adelante y 10 que no. Así no se puede recibir las bendiciones de Dios. No se puede. Y dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra. Esa tierra a donde nos lleva Dios, a matarnos nos lleva a ir. Eso no es confianza en el Señor. Eso no es confianza, eso no es ánimo. Moisés cuando los mandó les dijo, váyanse y esfuércense. Queremos noticias de ánimo al regresar. Y lo que llegaron fue a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Y agregan ellos, la tierra en versículo 32, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. A lo que vamos es a morir. Así miraban ellos la situación. Josué y Caleb miraban al Señor. Los otros miraban los problemas. Hermanos, está bien que sepamos cómo es el problema, pero alcemos nuestros ojos al cielo y miremos al Dios que tenemos ahí en el cielo. A ese Dios que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así habla el Señor. Tenemos que confiar en Él. Bueno, no vamos a seguir hablando del informe de ellos. Queremos entrar al capítulo 14 y ver algo, lo que pasó. Dice el versículo 14, después de oír el informe de los 10 espías cobardes, a quienes le creyeron más, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche.
¿Por qué? Porque le creyeron a los 10 espías malvados, a los 10 cobardes, y no le creyeron al Señor que había dicho que Él los llevaba a esa tierra. Y habían visto que sí había leche y miel, pero no les interesaba. Ahí vamos a morir. Y gritaron, versículo 2, y se quejaron otra vez. Ahora, fíjense, todo el libro de Números ha venido queja y queja y queja. Así es. Y la Biblia por algo lo pone ahí, hermano. Es que el hombre es muy propenso a ser quejoso, a ser murmurador, a que todo le cae mal y no ven las bendiciones de Dios. Hermano, no seamos así. Es que Dios nos bendice personalmente a cada uno, grandemente. Como iglesia, ¿cuántas bendiciones? Y hasta estamos cantando, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Pero no lo creemos, solo lo cantamos. Solo estamos cantando, pero no creemos. Solo hay una cosa muy pequeñita por ahí que nos duele y se acabó todo lo que Dios nos ha bendecido. Una pequeña cosita que nos pasa y ya no queremos saber nada de ninguno, ni del Señor, ni de la Biblia, ni de nada, hermano. Es que uno es propenso a eso. Y aquí ni era cierto lo que estaban diciendo esos señores en cuanto a que iban a ir a perder la guerra y a morir. Ni era cierto. Pero ellos lo aceptaron más. Y miren lo que dijeron. Se quejaron contra Moisés y Aarón. Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Allá nos hubiéramos quedado esclavos, llevando chicote y todo. Ahí mejor nos hubiéramos quedado. Eso es decirle a Dios, mejor fuera yo inconverso. Entre los inconversos me tratarían mejor. Así, y hay gente que así habla. Hay gente que se habla. Y agregan, o en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí en este desierto, aquí que nos quedemos mejor y no ir a esa tierra prometida. Están despreciando la tierra prometida. Y ¿saben una cosa? Esa última frase que ellos dijeron, ese fue su castigo. Dijo, ustedes se quieren quedar aquí en el desierto, dijo el Señor, aquí se van a morir. Aquí van a morir. Lo que están pidiendo, eso les voy a dar. Eso es lo que les voy a dar. Están diciendo, o en este desierto muriéramos. Y dice el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra a caer a espada? Ahí ya le están diciendo a Jehová, que para qué los lleva para ahí. Miren, hermanos, uno tiene que ser demasiado ciego para no darse cuenta que Dios siempre lo quiere bendecir y a donde Él lo lleve será lo correcto. A donde Él lo lleve. No solo es lo correcto, sino lo mejor para usted. Y no importa si usted dice, pero aquí estamos sufriendo. No importa. Si esa es la voluntad de Dios y usted es hijo de Dios, todo obra para bien de los que aman a Dios. A veces hay hasta cosas difíciles en la vida, pero son para nuestro bien. Pero lo que tenemos que estar nosotros es en el centro de la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, haciendo lo que se nos da la gana y lo que nos gusta a nosotros, sino haciendo lo que es la voluntad del Señor. Eso es. Y eso fue lo que ellos pidieron. Y eso fue lo que Dios les dio. Y los dejó en el desierto. Y hasta dice en la última pregunta, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Mejor me regreso a la religión donde estaba antes de conocer a Cristo. Qué triste. Mejor me regreso, allá estaba mejor, allá que aquí mucho problema. Versículo 4, y les decían uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es que a Moisés nos lo puso Dios, ahora designemos nosotros uno. Ahora pongamos un líder democráticamente, ¿verdad? Que el pueblo escoja al que debe, no el que Dios nos puso. ¿Se dan cuenta cómo ha sido la gente todo el tiempo, hermano? Eso se ve en el día de hoy. La gente hoy quiere designar él, o el pueblo quiere designar al líder y no quieren al que Dios les ha puesto. El que Dios puso es teocrático. El que hoy van a poner es democrático. Y qué tristeza que prefieran las cosas del mundo que las de Dios. Y agrega, versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros.
Otra vez Moisés mostrando la calidad del líder que era él. No les dijo ni una palabra. Lo que hizo fue postrarse en el suelo, sobre su rostro. Y a Aarón, que ahora ya aprendió algo de su hermano, también se postra ahí a orar, a hablarle a Dios, en lugar de estar contestándole a la gente. Y en lugar de estar haciendo líos con las personas, lo que hacen es postrarse, a orar. Y ahí están también humillados, preocupados, pero en el suelo, no haciendo lío con nada. Un gran siervo de Dios, postrado. Cuando la gente empieza a hacerle relajo a uno, lo que tiene que hacer uno es ir y doblar sus rodillas. Cerrar la puerta de su cuarto y hablarle ahí a solas al Señor. A veces uno, si el vecino le dice algo, también se pone uno a contestarle. No, hermano, cierre su puerta y éntrese a orar. Y sabe, éntrese a orar de que Dios le dé entendimiento a esa gente, porque no lo tienen, no lo tienen. Creen que tienen, pero no tienen ningún entendimiento. Dice que se postraron, pero Josué y Caleb, ellos sí hablaron. Y aquellos se postraron a orar, Josué y Caleb en versículo 6 dice, rompieron sus vestidos. Cuando un judío rompía su vestido, es porque estaba muy molesto, muy indignado. Y rompieron los vestidos porque se sentían indignados por el pecado de ingratitud del pueblo de Israel. Y porque ellos sentían que eran parte de ese pueblo y que el juicio que le iba a caer a ese pueblo, hasta ellos iban a llevar un poquito. Por eso fue que lo hicieron por temor al juicio del Señor, rompieron sus vestidos. Era una indignación por el pecado de ingratitud que había ahí. Y es que miren, hermanos, de verdad, todo lo que Dios ya había hecho con este pueblo. Y es que cuando salieron de Egipto, y Él abrió el mar, y lo sacó con tanto poder, solo con eso hubiera bastado para jamás serle infiel al Señor. Y para nunca más estar hablando de que esto no me gusta, que lo otro no me gusta, murmuraciones y habladuría. Pero el pueblo no entendía, hermano. Y a veces uno también no entiende. Está viendo y viendo y viendo la mano de Dios y las bendiciones. Y sigue alegando uno. Hermanos, esto es tremendo. Parecemos muchachitos. Uno de papá le dice a su hijo, mire, comas esos sus frijolitos, mi hijo. Eso fue con lo que Dios nos bendijo hoy. Mire, hasta quesito tienen. Ay, no, eso no me gusta. Puros bebés. Lo malo es llegar uno a 30, 40, 50 años y seguir siendo el mismo bebé, que no aprende a agradecerle al Señor. Y el Señor, hermanos, yo les voy a decir una cosa, no solo frijolitos nos da, buenos pasteles nos da, buenas cosas nos da, y todavía estamos alegando. Y espiritualmente, las iglesias, Dios las bendice tanto, pero estamos viendo tanta bendición y fijándonos en cositas que no valen la pena. Así era ese pueblo de Israel, así somos nosotros, pero vaya que había un Moisés, un Aarón, un Josué, un Caleb, alguien que rompa sus vestidos y diga, qué pecado el que estamos cometiendo. Y le llamaron la atención al pueblo. Vamos a ver eso, dice, y hablaron, versículo 7, 14:7, a toda la congregación, y le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Totalmente todo lo contrario de lo que decían nosotros. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No va a ser esfuerzo nuestro, va a ser esfuerzo, poder y gloria de Dios. No va a ser cosa nuestra. Y así se tiene que ver la vida, la iglesia, la obra de Dios. Se tiene que ver así, que sin el Señor nada podemos hacer. Pero si Él está con nosotros, vamos a salir adelante en todo lo que hagamos. Tanto en la iglesia como en su vida personal, hermano. Usted sin el Señor nada puede hacer. Pero tiene que entenderlo y creerlo. Igual que Josué y Caleb aquí. Y dice, nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Dice, porque nosotros los comeremos como pan a los que están ahí en Canaán, a esos gigantes. Su amparo se ha apartado de ellos, de esos gigantes. Esa palabra amparo en hebreo es la palabra que se puede traducir, su sombra se ha apartado de ellos. Su refugio se ha apartado de ellos. ¿Por qué? Porque están entregados a la adivinación,
a la agorería, a la hechicería, a todo lo malo. Dios no puede bendecir a una gente así. Nosotros, que no tenemos tantas cosas, vamos a ir y vamos a conquistar esa tierra, porque con nosotros sí está el Señor. Y miren, hermanos, lo que hicieron los del pueblo de Israel oyendo todo. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, de apedrear a Josué y a Caleb. Porque, hermanos, estaban sordos. No oían razones, no oían nada. Ellos estaban sordos para lo espiritual. De verdad que cuando pensamos en todo eso, decimos que el Señor nos abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para ser siervos como Josué y Caleb y no gente rebelde. Porque lo que pasó aquí fue que Dios trajo un gran castigo. Solo vamos a ver eso en el versículo, el versículo 11 y 12, ahí vamos a terminar, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me hay de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ya hablamos de las que hizo en Egipto. Y dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Voy a destruir totalmente al pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano? Por la murmuración, por la habladuría, por la incredulidad, por la ingratitud de ese pueblo, que viendo la gloria del Señor y la grandeza de su misericordia, y cómo lo llevaba a una tierra preciosa, vieron que de verdad era buena tierra, pero le pusieron más atención a los obstáculos, a lo que toda la vida habían estado murmurando, que no hay buen pan, que no hay carne, que no hay esto, que no hay lo otro, solo hablando, hermano. Y aquí Dios dice, voy a acabar con él. Vamos a ver en nuestro siguiente estudio que Dios no los mató, pero eso era lo que ellos se merecían por estar hablando tantas cosas. Pero vamos a orar ahora, para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, y Señor, haz que ella como cuchillo agudo de dos filos penetre en nuestro corazón, nuestra alma, nuestras médulas, nuestro espíritu, a lo más profundo de nuestro ser, y que deje ahí grabado lo que es tu voluntad, y que nos des el carácter de verdad que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a entender más, a aprender mucho de la historia del pueblo de Israel para nuestra propia vida, y a no ser rebeldes, sino personas que hacen tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.